Hola, buenos días. Son las 9:10 de la mañana, viernes 12 de agosto. Estamos con la María de Los Ángeles Fernández, como todos los días viernes. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, académica. Y ustedes saben que ella es la fundadora de Hay Mujeres. Eso, para que no haya duda. Que no haya duda. Oye, viernes, tenemos lunes feriado, además. Ah, qué bueno, sí. Festivo, qué rico. Y Cristóbal Ruiz Tagle, que es ingeniero civil y director de estudios de Idea País. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes vieron que ayer de nuevo seguimos con el tema pensiones. La presidenta Bachelet invitó a todos los partidos con representación parlamentaria y se reunió con ellos y estuvieron de acuerdo en trabajar en una comisión conjunta los cambios al sistema previsional. Ayer empezaron a surgir las primeras diferencias entre lo que ha sido una nota permanente entre la ministra Rincón del Trabajo y el ministro de Hacienda, que nunca tiene el apoyo de la ministra Rincón en las cuestiones monetarias, nunca, y que significan costos monetarios, que después las podemos ver. Uh-huh. Y también ayer empezaron a surgir las primeras críticas como más francas, así en realidad este pilar solidario va a ser una buena propuesta o no va a ser una buena propuesta para lo que hay que solucionar, porque fíjate que yo pensaba ayer, nosotros tenemos un problema, ¿no es cierto?, que tenemos ahorros bajos. Y se suponía que la propuesta que se hiciera cualquiera fuera iba a solucionar el tema, iba a aumentar los ahorros de las personas, porque en general en un país con pensiones bajas y con mucha laguna y muchos periodos sin cotizar, claro. Las pensiones son muy bajas. Entonces cualquiera que fuera la propuesta iba a aumentar el ahorro. Y resulta que la propuesta que hace el gobierno es aumentar las cotizaciones, pero no para el ahorro de uno. Es con cargo al empleador, ¿no? Para este fondo. Claro, este fondo para un cuarto pilar que le llaman. Pero lo más probable es que estamos además en un contexto que yo no sé si eso me va a llegar algún día algo. Lo más probable es que lo termine pagando la clase media para arreglar las pensiones básicas solidarias o las pensiones con aporte previsional solidario, que son las pensiones, hasta 270.000 pesos hoy, ¿no es cierto? Y que a la clase media eso no le llegue nada, y que si quieren mejorar sus pensiones sobre el 15% de su sueldo, que se va a ir a pensiones, tiene que además hacer APB. Entonces, yo me pregunto si en realidad no tendrá que revisar el ministro de Hacienda a dónde pone las plata y mejorar el pilar solidario con las plata de todos los chilenos, y en vez de estar dedicándola, por ejemplo, a la gratuidad. ¿Qué opinas tú, María de Los Ángeles? Bueno, yo lo que creo, en primer lugar, que esto recién se está abriendo este juego, pues se echó a rodar la pelota y aquí pueden pasar años, yo no creo que vaya a haber de verdad. Yo me acuerdo cuando se destapó el tema de la educación, fue con los pingüinos el 2006. O sea, ¿tú crees que nos va a haber ella? No creo que vaya a haber algo así como para mañana, ¿no? ¿Crees que haya propuesta este año? Y que esté zanjado el tema para que no haya populismo en las elecciones presidenciales del próximo año, sino vamos a volver al tema de engañar a la gente diciendo que el sistema de reparto es viable. No, yo lo que creo es que, aquí hay un punto de inflexión, efectivamente, y más allá de que creo que la motivación la genera este rechazo ciudadano a las FP y esta revuelta con la estructura que tenemos del sistema de pensión en Chile, la presidenta tomó una actitud bastante distinta. Voy a hablar más bien del modo, de la forma, y ella llama a un gran pacto nacional, en fin, yo creo que eso yo lo celebro, en verdad. Yo creo que la retroexcavadora quedó aparcada y ella está haciendo eso. Algunos dicen, también hay expectativas la moneda de recuperar terreno después, ¿verdad?, del declive en la adhesión. Eso siempre está esa intencionalidad política, pero yo lo que creo es que no va a haber zanjamiento de este tema así tan fácil, para nada. Incluso, como tú dices, hay tiempos electorales que a lo mejor reclaman tener algún tipo de pronunciamiento, pero y lo que vimos ahora el video del general director de Carabineros, a mí eso me dejó absolutamente impresionada. O sea, empiezan los intereses corporativos a erigirse y a tratar de defender sus cuotas, a mí me parece sistema privilegiado. Sistema privilegiado. Si vamos a discutir el sistema en Chile, tenemos que también tocar en algún minuto, no sé si ahora, me imagino que aquí habrá que diseñar un plan de conversación, pero en algún minuto esos regímenes especiales no pueden quedar fuera de la conversación, fuera del canasto, hay que incorporarlos. Ahora, para ser justa, antes de darte la palabra, para ser justa, hoy día nadie está cuestionando el régimen previsional de Carabineros. Aquí el abuso fue en Gendarmería.
el abuso, porque aquí ni siquiera se está cuestionando el tope. Si, acuérdate que esta gente de Gendarmería estaba ganando más que los ex directores generales de Carabineros y los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Civiles, y eran civiles y además no tenían derecho a estar cotizando en Dipreca como la Miriam Olate. No tenían derecho a estar cotizando ahí. La habían echado le habían dicho que no podía cotizar en 2012. Dipreca la había desahuciado. Y sin embargo, este gobierno, Dipreca, yo digo, ¿por qué nadie le ha pasado la cuenta a Dipreca? ¿Por qué no responde Dipreca, que está, no sé si está dirigido por alguien de alta dirección pública, pero en todo caso es alguien que es un político? ¿Ah? Sí, alto. Creo, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, a lo mejor nuestros auditores nos pueden corregir. Un señor Gatica, sí, puede ser. Jaime Gatica. Entiendo que es PS. Pero ¿por qué nadie le ha pedido a él que responda por qué la Miriam Olate le cursaron una pensión habiendo un informe de Contraloría que decía que ella no podía estar en Dipreca, habiendo otros diciendo ¿por qué no la han sacado de Dipreca? Y finalmente se supone que Dipreca informó que la habían desahuciado de Dipreca. Y es mentira. O la volvieron a meter para adentro. Ya, Cristóbal. Mire, partiendo, yo creo que hay que ir al tema del anuncio. El tema del anuncio yo creo que es bueno, porque pone un paño frío a la presión ciudadana. Tenemos que terminar con esto de la política a la calle. O sea, no puede ser que hace 2 semanas el eje era hablar de educación superior y hoy día, porque hubo una presión ciudadana de 100.000 personas, pasamos a hablar de pensiones. O sea, las prioridades de país deben estar mejor definidas que lo que dicta la calle. Yo creo que esto es bueno y ayuda a la gobernanza del país, que yo creo que estamos muy perdidos en eso y yo creo que eso hay que celebrarlo. Ahora, tengo un miedo que lo comparto con ustedes, que es el tema de cómo hacer que la próxima campaña presidencial no gire en torno a esto, porque una cosa ya lo aprendimos en la pasada, es cuando se empezó a instalar el tema de la gratuidad, se instaló y digamos la brecha se corrió. Ya hoy día no era discutible si la gratuidad o no, y puede ser que el eje estructurante de esto sea el reparto o no. Y eso significa que ya podemos perder una cancha por el hecho de las promesas que se hagan en campaña. Eso hay que verlo con distancia, y ahí va a ser muy clave el rol de la oposición. El rol de la oposición es la participación de este pacto nacional. Y qué propuestas vamos a hacer, qué críticas vamos a hacer. Yo creo que ahí hay que entrar al detalle, porque estas tensiones que vemos entre Rincón y Valdés no ayudan al debate político, en ningún caso. Pues tenemos que ver cuál es la propuesta de la presidencia y ver de ahí qué cosas podemos proponer y qué cosas podemos disentir también. Por ejemplo, Rincón dice que el 5% tiene que irse enteramente a este nuevo pilar de reparto. Y Valdés dice que hay que ver, que eso no está definido, y lo natural, como que uno entiende, es que debiera haber un porcentaje que me compense mi fondo de ahorro. Y que no se vaya, porque yo creo que lo que va a pasar con una especie de yunque que se les cae a la gente sobre sus cotizaciones es que en un país donde además solo 60% cotiza, hay un 40% que no cotiza. Entonces van a haber muchos incentivos a no cotizar. Imagínate, inmediatamente tu sueldo va a subir un 5% si tú eres independiente y no cotizas. Entonces, eso también... La subcotización es un incentivo claro, hay muchas cosas ahí. Y no hay ni un incentivo a cotizar. En las propuestas hechas por el gobierno no hay ni un incentivo a cotizar. De lo que conocemos hasta hoy, porque no han querido precisar porque yo creo que van a ir saliendo otras cosas. Yo creo que la presidenta planteó como un rayado de cancha. Exacto. Punto 1. Punto 2, la política de la calle no se termina porque lo que anunció la presidenta no ha dejado satisfecho a quienes dirigen, ¿verdad?, enarbolan la bandera de las no más FP. Y lo que pasa es que en este país, a ver, no me quiero meter en la cotización, el porcentaje ni nada. A mí lo que me tiene preocupada es cómo nos vamos a los bandazos. O sea, de haber tenido hace 1000 años un Estado social burocrático que se hacía cargo de todo, pasamos al Estado neoliberal que no se hacía cargo de nada. Y el Estado tiene que cumplir un rol muy importante incluso para orientar el mercado, porque si lo hubiera hecho no hubiéramos tenido las colusiones que siguen apareciendo día a día. Ahora tenemos las colusiones de las Cenabats, o sea, de los laboratorios. Bueno, entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que nos movamos en estos, digamos, esquemas bipolares, absolutamente bipolares? Porque ahora todo lo que es público no estatal, fuera. Dentro de lo público no estatal tenemos público no estatal sin fines de lucro y tenemos con fines de lucro. A lo mejor las AFP tienen fines de lucro, por eso que la gente las rechaza. Bueno, a lo mejor las AFP habrá que revisarlas, ahora por ejemplo están sugiriendo la figura de que haya alguna modalidad de control social e incorporar un representante de todos nosotros. ¿Cómo se va a hacer eso? No tengo idea. Porque podemos incurrir nuevamente en lógicas, digamos, de intereses corporativos. No lo sé, hay que ver cómo va a ser el mecanismo. Pero se dan cuenta
trata de cómo nos vamos a los bandazos. El señor el señor que dice el Partido Comunista dice, a mí me gustan los sistemas de reparto. Pucha, yo esperaría que el Partido Comunista algún día diga algo original, algo distinto a lo predecible, algo que haga mover el magín, la cabeza. Oye, y que los sistemas de reparto no funcionan. Y que no sea un engaño. Porque es muy frustrante el engaño. Bueno, la ONG Nomás AFP, que el libro publica hoy que esta ONG, que es la que ha llamado a las marchas masivas y qué sé yo, recibió 130 millones del gobierno para hacer educación previsional. 130 millones. Imagínate lo que debe haber hecho. ¿La presidencia? Debe haber hecho. No, porque hay fondos debe ser para hacer a lo mejor de la Subsecretaría de Previsión Social por ahí. Imagínate qué educación puede haber hecho Nomás AFP, que insisten en echar abajo un sistema sin tener una propuesta alternativa, porque no hay nadie de acuerdo. Desinformación, porque por ejemplo hoy día la cuestión se achaca dentro de la AFP, pero hay que ver el sistema en conjunto. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con María Losaje, que dice, hoy día tenemos estas lógicas binarias, pero hoy día esto es un sistema de previsión social donde el Estado tiene todo el control. Él fija las leyes, las AFP juegan en su cancha. O sea, si quisiéramos controlar un poco, por ejemplo, el lucro excesivo, podríamos decir, o la utilidad alta de la AFP, bueno, eso es cosa que va a ver el decreto 3.500. O sea, se puede hacer, y eso es ¿por qué? Por omisión. ¿Y quién tiene la facultad de eso? El presidente, nadie más. Entonces tú decís, bueno, ¿por qué tenemos este control político? Es porque no hay administración, no hay visión de largo plazo. En 35 años los parámetros no se han adaptado. ¿Eso es culpa de la AFP? Bueno, ¿por qué la achacamos a ellos? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad política de la clase política de tomar estas decisiones y actualizarlo? Yo creo que ahí hay un debate interesante que tiene que ver con la información también, de cómo se orienta esto, cómo funciona y qué responsabilidades están en juego. Es que no nos hacemos cargo que somos un país pobre, sí, con sueldos muy bajos y queremos con un mercado precario. Con un mercado precario y que al momento de jubilarnos queremos una superpensión que ni siquiera corresponde a lo que nosotros hemos ganado, y mucho menos lo que hemos ahorrado. Claro, pero hay un punto que es interesante, que esto es de las perspectivas de preguntarse por qué podría ser que hoy día esté tan algo que funciona en términos que de repente uno estudia en términos financieros funciona bien. ¿Por qué podría estar generando tan mala legitimidad? Y es porque, bueno, uno tiene que considerar que en los últimos 35 años los sueldos reales han crecido 5 veces. Entonces uno está llegando a los 60 con un sueldo que es 5 veces, en términos reales, descontado de IPC, superior a la media de lo que cotizó. Entonces llega y dice, bueno, mi promedio, que es lo que va a fijar la pensión, porque uno está cotizando mes a mes, es muy inferior a lo que yo estoy saliendo. Entonces, si quiero tener el mismo estándar de vida cuando jubilo, no es culpa de la AFP ni del sistema que cotizó poco, sino es que también tenemos un crecimiento económico que hay que valorarlo, pero que hace que mi salario relativo sea superior. Entonces hay un tema de perspectivas importante. Entonces tú tienes que entender eso. Y el tema es que si se crea un nuevo fondo de reparto, es qué va a pasar con ese fondo de reparto. ¿Se va a convertir en un nuevo DIPRECA? Sí, claro, ¿dónde va a recalar la administración? Claro. Como harán los controles. Y van a ir dando beneficios según lo pida la calle o los grupos de interés, ¿te fijas? Porque en el caso de Gendarmería queda demasiado en evidencia que hubo muñeca para dar pensiones que no correspondían. Hubo muñeca política, ¿te fijas? De pago, asesores, a rompehuelga, a una mujer socialista, conspicua dentro. Entonces, tú dices... uno puede criticar mucho el actual sistema, pero a mí lo que me pasa es que yo encuentro que lo otro es peor, fíjate. Sí, yo prefiero un sistema privado bien regulado, que tenga un supervisor fiscal encima, que un sistema fiscal que no tiene a nadie encima regulándolo o supervigilándolo. Sí. Incluso la modalidad de las FP, de la profesión jurídica, a mí me parece bien interesante que haya un representante de quienes somos los ahorrantes. Un poco se ha traído mucho a colación modelos nórdicos, en fin, me parece bien, todo eso bien, pero por eso ir mejorando, corrigiendo. Mira, esto va a pasar lo mismo que pasó con el FUT, que dijeron el FUT, agarraron, fue como un fetiche, las cosas se fetichizan. Entonces, bueno, pongámosle esto racionalidad, digamos, bueno, la FP, ¿qué cosas son mejorables? Cierto que hay muchos sucesos que hemos conocido que generan bronca, que haya gente en el directorio que no cotiza, por ejemplo, o sea, por los motivos que sean, tú tienes que ser más papista que el Papa, ya que estoy ahí, por lo menos creerme el cuento y estar cotizando. A lo mejor los sueldos que ganan, porque nuevamente vemos, ¿verdad?, la distancia sideral que es los sueldos en este país, pero yo creo que efectivamente la AFP son susceptibles de ser corregidas, mejoradas. Totalmente. Claro, complementadas. Yo no creo que haya que tirarlas por la ventana. Porque además mataríamos, lo bueno que han hecho es que multiplicar los fondos, y al final eso pega, ¿cachai? De 4 pesos que yo tengo en la AFP, 3 son rentabilidad. ¿Será capaz el Estado de darme esa rentabilidad cuando me saque el 5% de mi ingreso? Y va a estar depositado en una cuenta. Si esto es un flujo al final, no va a estar invertido ni capitalizándose. Lo que sabemos, una parte tal vez. Entonces ahí
es mucha plata la que está en juego, y esto es, ¿qué incentivo le da esto al sistema político para tomar control de eso y de repente pasarlo a gratuidad? ¿Quién pone los contrapesos? ¿Quién lo controla hoy día? No nos gustará tal vez, o estará muy criticado el sistema AFP, pero podemos dar fe de que esos fondos no los ha mal usado. Los fondos de las personas. No están políticamente mal usados. No, están ahí, se podrán haber invertido mal, pueden haber hecho pero no lo han mal usado. Esa plata sigue siendo tuya, tú sigues teniendo la misma cantidad de cuotas en un fondo mutuo que cambia de precio, pero sigues teniendo la propiedad de esa cuestión, sí. Y eso es heredable, y eso es algo que me parece control político muy deseable que se mantenga. Y después, bueno, yo creo que la AFP tiene cosas que hay que cambiar de imagen, ¿no? O sea, totalmente importante. O sea, que subsecretarios antiguos de la Concertación sean directores y después salgan criticando, bueno, cómo podemos hacer la gobernanza de manera... La ministra, la AFP. La ministra de Trabajo era directora de una AFP. Bueno, claro, bueno, ahora se está instalando nuevamente todo este debate de la puerta giratoria, a raíz de esto, en fin. Bueno, vamos a la pausa. Así es. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, volvemos a Punto de Encuentro con María de los Ángeles Fernández, cientista política, columnista y académica de la Universidad de Talca, y con Cristóbal Ruiz Tagle, ingeniero civil y director de estudio de Idea País. Bueno, ayer fue el Consejo General de la Democracia Cristiana y hay dos cosas como pendientes, que están latentes en el ámbito demócrata cristiano, ¿no es cierto? Uno es a raíz de las declaraciones de Burgos, es si en verdad quieren seguir o van a seguir y están dispuestos a seguir para seguir compartiendo el poder de las mayorías con el Partido Comunista, que quizás no es un problema del Partido Comunista como se ha planteado también, sino un problema de las bases de izquierda, que también están en la democracia cristiana. Y dos, si van a hacer esta vez el énfasis de ir solos o como demócrata cristiano, para no aceptar un programa que, como dijo Jorge Pizarro antes de ayer, dijo que el problema había sido que no estaban todos de acuerdo. Michelle Bachelet le salió a decir ayer en la radio cooperativa, donde habla dos veces esta semana en la radio cooperativa, ella le decía que el programa fue concordado, que nadie se opuso. Pues el tema... No les pusieron una pistola en el pecho, digamos. No, ellos quisieron. Claro. Y ayer en el Consejo General, al final, al revés, se deslizó en el informe final una frase como en contra más bien de Lagos, donde señalaba que no era como un candidato el liderazgo del agua parece notablemente deteriorado y la opción es ir con un candidato propio, pero sí no hay ni una definición respecto al Partido Comunista, ni piensan. ¿Qué ves tú, María Los Ángeles? No, yo creo que lo que sucedió ayer es pues, chutear hacia adelante, ¿verdad? Esta definición de la política de alianza de la DC, y yo creo que han reafirmado la tesis de tener un candidato propio. Y bueno, sigue el tironeo al interior de la DC. Yo creo que esto es una situación ya estructural de los distintos, digamos, grupos en pugna. Me parece bien interesante, por ejemplo, que el grupo DC que emplaza al partido a tomar una posición en materia de política de alianzas liderado por Mariana Elwin han ido más allá. O sea, ellos hace rato este progresismo sin progreso. En fin, yo creo que lo que vaya a pasar en el futuro inmediato, la democracia cristiana va a determinar muchas cosas acerca del futuro posible o no de la nueva mayoría. Pensemos que además, claro, es un partido que por la situación de declive electoral que ha venido experimentando del 90 a la fecha, mientras tuvo los subsidios cruzados que había en el marco del sistema binominal, la democracia cristiana sobrevivía lo más bien, sacaba muchos candidatos, pero hoy día también el escenario donde se termina el sistema binominal y nos acercamos a uno distinto también genera todo este tipo de nerviosismo. Y bueno, hay que ver qué pasa, porque efectivamente yo creo que a pesar de este declive electoral, la democracia cristiana es un partido importante, a lo mejor no expresado en votos, digamos, pero un partido importante, un partido relevante dentro de la cultura política chilena. Y bueno, y ese siempre ha tratado de jugar esa posición de centro, ¿no? Que efectivamente no es fácil ser como el fiel de la balanza. Acordémonos de la política, los matices de Ignacio Walker. Entonces hay que ver qué sucede. Que se agotó. Ahora, claro, recordemos acá a nuestros auditores que además la presencia de la democracia cristiana en una coalición con el PC es algo muy singular en el mundo. La democracia cristiana en distintos contextos en ninguna parte está aliada con un partido como el Partido Comunista, y Chile tiene esta particularidad que además corresponde mucho a lo que ha sido la historia de la propia transición, la convergencia del humanismo laico y del humanismo cristiano. Pero hay que ver qué pasa. Yo creo que obviamente ningún partido puede claudicar a tener su propio candidato, porque además eso los permite la movilización interna, generar mística, en fin, yo creo que no pueden y la otra vez lo tuvieron y no lo apoyaron, que fue Claudio Rego, ¿te acuerdas? Claro, sí, claro. Salió por ahí. Y además le echaron la culpa, Andrade decía que por haber tenido un candidato propio, es que no tuvieron mucho más pluma en el programa. O sea, él decía que si pretenden ellos tener influencia en el próximo programa,
de nuevamente un gobierno de mayoría, porque aquí el incentivo es muy fuerte a no separarse, ¿no es cierto? Sí, Hay que sí, permanecer en el poder. Entonces no tienen que llevar candidato propio. Porque si llevan candidato propio, entonces después tienen que chuparse el programa completito como lo hicieron, que se tuvieron que mamar sí, pero esa condición se dio de una manera muy particular por el tipo de candidata que era la presidenta Bachelet. Realmente era una planadora en el buen sentido de la palabra. Hoy día no hay nadie con esa figuración, entonces yo no lo veo. Y bueno, y por otra parte hay que ver también, porque estos son dinámicas relacionales dentro del sistema de partidos, lo que pretende hacer la izquierda extraoficialista, que se está aglutinando con ahora viene la moda del Frente Amplio, hay que estar atento con eso. Y España con Podemos, les gusta. Sí. No, yo quería decir primero el tema del tironeo interno de la DC. Uno lo mira de afuera y se da cuenta de que aquí hay dos tensiones. Uno, los que están en el gobierno tienen posiciones de administración o cargos políticos, y los que están fuera como en las bases, donde se encuentran desilusionados porque ven que sus convicciones no están siendo representadas por esta clase que está dirigiendo en el Estado o en alguna figura en el Congreso. Entonces hay una tensión que es de conflicto de interés en primer orden, ¿ya? Y eso no va a cambiar en el corto plazo, y probablemente esta cuestión siga chuteándose, porque los que quieren mantenerse en el poder van a seguir manteniéndose a costa de la claudicación de los ideales que tienen complicados los que están fuera, y por eso aparece progresismo, lo que hace Mariana Elwin y Clemente Progresismo sin progreso, se llamó primero una carta y ahora está yendo progreso se llama. Sin progreso. Que ellos son ellos dicen que el progresismo de la nueva mayoría es sin progreso. Es un progresismo más retórico que efectivo, esa es la... Y después, está el tema de, ¿quién asume esta candidatura? Yo creo que eso es un tema interesante, porque claro, Burgos se perfila, pero Burgos parece ser que no cae muy bien dentro de los círculos de la nueva mayoría, entonces en la convergencia de una primaria no tiene opciones. Está el tema de Goich, la Corina Goich, que ha tomado un liderazgo que podría ser más compatible con lo de la nueva mayoría. Que trajo a su hijo a cambiar de casa. Y a su marido, los trae. Y es una señal fuerte, yo creo, y es mujer, y eso perfila un liderazgo potente. Está Borrego, el eterno, Walker también eterno, y hay que ver qué va a pasar ahí con los juegos internos. Y yo también concuerdo con María de Los Ángeles que hay que ver con mucha fuerza lo que pueda pasar y la posibilidad que se armen estos 3/3, porque hoy día se rompe, digamos, el binominal, entre comillas, porque igual puede ser que los equilibrios siguen siendo para los incumbentes, por lo tanto más probable es que sea tal como está hoy día, pero abre la posibilidad de que haya una tercera lista donde participe la Revolución Democrática, que ya salieron rechazando la opción de Lago, la izquierda autónoma, y que se junte este tercer tercio y la DC quede, digamos, en un punto central donde tenga que convivir con, con el PPD, por ejemplo, que podría ser el punto, con Velasco, no tengo idea, que hay un espacio vacante ahí que podría darle una nueva forma a la política, a lo que conocemos hasta hoy día, y puede ser interesante, y deja al Partido Comunista, digamos, en una posición de con quién se va a ir, con los jóvenes, que la Camila Vallejo podría asumir ese liderazgo, no lo sé. Ahora el tema es si la posición de Burgos, que por la cual él habló y se salió del gobierno, puede encontrar una posición mayoritaria, claro. Porque él está hablándole al 73% que rechaza a Bachelet. Sí, yo creo que... Él no está hablándole a la democracia cristiana, que la militancia demócrata cristiana o la junta, que el Consejo General que se juntó ayer, parece que es muy de izquierda. Sí. O sea, si la propia... La militancia, la DC, es probablemente clase media. O sea, yo creo que hoy día, esa clase media hoy día está sufriendo el problema del crecimiento económico, el aumento del desempleo, y lo que él está oyendo como discurso, lo que propone la nueva mayoría, no puede estar conforme con eso. Entonces, tiene que haber tiene que volver a su vocación, yo creo, la DC, y ahí hay un desafío, porque está cooptado dentro del gobierno por los intereses de mantener su sueldo, mantener su cuota de poder. Yo creo que ahí está la verdadera tensión. Pero ayer Yarna Proboste, cuando tú estabas hablando en el Consejo General, lo mismo que podría haber dicho Quintana, decía que había que mantener la política de alianza con el PC porque había que continuar con las transformaciones profundas. Entonces uno dice, sí, hay un sector de la democracia cristiana en los chascones, sí. Ahí está Yarna Proboste, ahí está, el exministro Velasco, Silver, Ormazábal, yo la verdad desconozco, sería interesante averiguarlo dentro de la Junta Nacional el porcentaje de votos que ellos tienen. Sí. Me da la impresión de que hacen más ruido que a lo mejor el poder efectivo que tienen. Dicen que finalmente la corriente de izquierda es mayoritaria. Es mayoritaria. Pero no así en la gente que vota DC. O sea, yo creo que Burgos está mirando hacia allá. Hay un desalineamiento ahí. Eso lo digo, producto de que participan del Estado. Sí, exactamente. O del gobierno. Entonces eso desalinea. Eso domestica muchísimo. Eso es bien claro. Alexander dice, si todo está dentro de un marco moral o ético y jurídico, no hay problema en que la calle tome la iniciativa, contestándote a ti. Que esto
Cristóbal, pero claro, es lo que estábamos hablando en contra de cuando las políticas públicas las dicta la calle. Y Javier Moroni dice que es notable que el segundo piso de la moneda esté financiando movimientos no más AFP. Y todos se olvidan de la corrupción, son maestros para manejar las masas. David Orellana, que siempre nos escribe de Estados Unidos, señala que hay una frase de Groucho Marx que describe el carácter de la democracia cristiana y la política chilena en general. Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Pero ustedes creen que... bueno, te quiero leer también otro de Ricardo Cortés, otro mail. Dice, ¿qué impediría que una AFP estatal licite cada 2 años los nuevos cotizantes con una comisión subsidiada por el Estado e impida a la otra AFP captar nuevos clientes? Lo que pasa es que hoy día existe el sistema de licitación. Claro. ¿Te parece que no ha estado mal? Por lo que leía yo del ministro de Hacienda. De hecho, está en 0.45, la comisión más baja, que es muy baja. O sea, yo creo que no tiene parangón en otras partes del mundo. Sí, la propuesta es que se liciten otras carteras, porque lo que lo licita hoy día son las nuevas generaciones. Entonces, lo que se dice, por ejemplo, personas que tengan montos de menos de 10 millones. Por ejemplo, licítense y cámbiense, porque la tesis que está de fondo es que la gente es insensible al precio, porque baja la comisión y la gente no se cambia de fondo masivamente a Plan Vital. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, y hay un tema también de regulación, tal vez de repente el beneficio extra no vale la pena para el costo que significa cambiarse. Entonces, hay una cuestión de economía interesante. Pero el drama es que tú no puedes tener una AFP estatal que puede tener un subsidio. Es que eso sería muy complicado. Para captar con la comisión más baja a todos los nuevos afiliados, y además, aparte de la gente que está porque te podrías comer el sistema de forma indirecta, ¿te fijas? Entonces, bueno, lo que hablábamos de antes, ojalá lo mejoremos y no lo estaticemos, porque hasta aquí, yo insisto, aquí en Chile, quizás porque somos un país pobre, porque no somos buenos para administrar, todo lo estatal funciona mal. A mí que me digan qué cosa estatal funciona bien. No, hay cosas. El registro civil, por ejemplo, yo creo que funciona excelente. Tú lo rescatas, pero ya fue mucho, fue una joya hace años. Sí. Oye, y cuando no está en huelga. Y impuesto interno también cuando tú quieres viajar y espérate, la huelga del año pasado. Pero el impuesto interno se convirtió en brazo armado del gobierno desde Peñalillo el año pasado. Claro, eso yo creo que ha sido lamentable, porque era una institución que funcionaba bien, que era ejemplar. Pero ¿qué funciona bien en forma ejemplar hoy día que sea estatal y que uno diga me compensa los impuestos? La seguridad. No, yo creo que hay un FONASA, deterioro progresivo de la eficiencia administrativa del Estado. Y un deterioro progresivo, yo diría que el Transantiago puede ser visto como un parteaguas en este declive. Creo que esto no tiene mucho glamour, no es sexy, no da votos, en fin, pero es muy importante meterle a cabeza una reforma del Estado, que esto es de interés y es transversal para todo el mundo, porque el Estado es fundamental. Quizá la izquierda reclama un rol más protagónico en la dinámica de igualación. Por eso, con más razón, la izquierda debería meterle mucha más reflexión al Estado y no se la mete. Pero yo creo el consorcio de reforma del Estado que existió en el 2007, yo redactaría algo así. Creo que el CEP acaba de abrir, CEP acaba de instalar una comisión al respecto, anticipando, porque ya están viendo este declive. O sea, no es posible seguir con este funcionamiento administrativo, Puentes Caucao. Ahora acabamos de ver en la prensa que un grupo dentro del MOP, que son ingenieros, o sea, están advirtiendo de los problemas que ya está teniendo el Puente Chacao. Yo cuando leía aquello me dio tiritones, yo dije, ojalá. Plata se pierde acá. Claro. Que está en proyecto. Pero ha habido problemas también en los experimentos, digamos, de la velocidad del viento. O sea, son cosas que... Se ha perdido toda la capacidad si es cuestión de mirar a Transantiago, 30% de evasión. Eso ya como que se fue de las manos. Ya para contestarle un poco a lo que decía Alexander de la Calle, que tiene que ver, yo creo que esto toca transversalmente un problema de pérdida de instituciones. Las instituciones hoy día como que hemos perdido el hecho de hacer política. Hoy día parece ser como que defendemos más intereses particulares. No canalizan. La demanda de la calle está muy bien, pero para eso está la política, para canalizar aquello. Entonces no puede ser, lo que yo decía es que no puede ser que haya solamente presión de la calle y que eso ponga la batuta, porque lo que tiene que hacer el político es mediar eso, canalizarlo y ver qué tiene de real y ver cómo se puede convivir con todas las necesidades que tiene otra gente, porque si no sería la política la presión social y eso es puro grupo de interés y eso no es bien común. Cristóbal, de anticipar. Exactamente.
leer, aprender a leer. Aprender a leer, para eso los parlamentarios tienen su semana distrital. Exacto, para conocer perdona un poco que te interrumpa, porque yo digo, cuando tú instalas como gran retórica que hay que desmercantilizar todos los espacios de la vida social y te focalizas en educación, ¿por qué no va a generar un efecto dominó a otras áreas como previsión y salud? Yo te lo doy aquí firmado, solo en cualquier minuto, puede ser 6 meses, 8 meses. Esto lo sabemos, y las pensiones también lo sabíamos. Esto no es un tema que apareció ayer. Pero los políticos van a remolque. Exactamente. Y además desacreditan la democracia cuando gobiernan en función a la calle y los grupos de interés. Eso es lo que te termina pasando. Si tú quieres darle el gusto, por ejemplo, a no más AFP, significa que le vaya a hacer un daño a Chile irremediable. Ya vamos a una pausa, Beto, déjate de molestarme. Bueno, volvemos entonces con María Los Ángeles Fernández y con Cristóbal Ruiz Tagle, director de estudios de Idea País. Hablemos un poquitito de la Universidad de Aysén, que la ministra del Piano le ha insistido a la ex rectora Pey que tiene que renunciar, que cuando a alguien le piden la renuncia uno tiene que renunciar, y resulta que la rectora Pey está pensando... Declarada en rebeldía. Sí, y está pensando demandar porque no tienen derecho a haberle pedido la renuncia. Y lo que sí es que el CRUCH, que es esta especie de cartel que tenemos de las universidades tradicionales, le pidió bajar sus vacantes, las 300 vacantes con que pretende abrir este otro año, y sí le permitió poder ingresar a la mitad de sus alumnos como admisión especial en vez de tener que obligarlo a tener 450 puntos mínimos PSU, que es como un piso claro, dentro de la Universidad del CRUCH, que entre paréntesis yo creo que esto hay que comentarlo, que la Universidad Autónoma consiguió que la admitieran en el sistema único de admisión que el CRUCH le había negado. Así y es. lo consiguió en la Corte de Apelaciones, porque la Corte de Apelaciones le dijo, mira, si pudo entrar a la gratuidad porque cumplía con las condiciones de no tener fines de lucro, el CRUCH no puede echarla para afuera con ese argumento que se comporta en verdad como un cartel. Es que ellos eligen qué quieren y qué no, pues, sí, así. Pero ellos por eso son un cartel, porque tienen un determinado estatus y ellos dicen, nosotros somos distintos y queremos más recursos que el resto. Vamos al punto, en el ámbito de la educación puede terminar pasando también en pensiones. ¿Cómo estamos volviendo a esta idea del Estado social como burocrático, donde se van entronizando grupos de interés, verdad, con lógicas corporativas? Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo no logramos entender que hay todo un espacio allá afuera, que es lo público no estatal, que tiene que ver también con la definición de interés público o interés colectivo? Ese espacio está quedando marginado. Bueno, es un poco lo que reivindica el G9, claro, la universidad del G9, o que han quedado realmente, han sido bastante vejadas en todo este proceso. Y con el proyecto de ley que acaba de entrar, son las privadas dentro del CRUCH. Claro, las tradicionales, que se llaman, que no son estatales, pero que son con un interés particular. Que son antiguas, las CRUCH son las que estaban antes del 81. Antes de la reforma universitaria del 81. Sí. Bueno, y hay un tema que la ley nueva de reforma de educación superior, cómo separa y segrega estas dos universidades con un fetiche inexplicable por lo estatal, porque se genera una institucionalidad especial para universidades estatales con mayores beneficios, mayor acceso a recursos, y eso me parece que deteriora todo el sistema, porque la gracia del sistema que puedan participar instituciones que se quieran sentir representadas, no sé, la Iglesia, la Universidad de Concepción, que responde a una lógica, por ejemplo, originaria amazona. Eso es interesante y eso tiene que permitirse esa diversidad, porque es la diversidad social, pues, y si el Estado controla todo eso, ¿quién le pone el contrapeso al Estado? Oye, si cuando hicieron el programa, Michelle Bachelet y su grupo más cercano, había mucha plata, ¿no es cierto? Y por eso se les ocurrió la buena idea de que tenían que haber 2 universidades estatales y tenía que haber un CFT y un IP en cada... Bueno, íbamos a hacer la reforma tributaria más bacán de la historia, todos íbamos a ser felices, era como la fábula de la lechera, y bueno, todos los cálculos les salieron raros. Yo lo que digo es que aquellos que abogan por que reivindican la impronta, ¿verdad?, la égida, la conducción de lo estatal, tienen que meterle cabeza a una reforma, una nueva etapa de reforma, estar en serio. Si no, esta cuestión no sé para dónde vamos a ir. En verdad. Y lo otro, con esta reivindicación de lo estatal como tuición y digamos, mejor expresión de lo público, deja de lado un poco, tú dijiste la palabra clave, la diversidad. Chile es una sociedad muy plural, muy diversa, ¿por qué no recuperar esa riqueza? En el sistema de pensiones, en el sistema educativo. Bueno, yo estoy obsesionada con esta cosa de la lógica binaria, excluyente, polarizante, que no... Bueno, pero eso va muy vinculado al socialismo, ¿no? El socialismo no admite
diversidad. Siempre terminan pero por también eso en el un modelo proyecto neoliberal único. que se fue también para el otro extremo, ¿me entiendes? Donde esta fe fundante que el mercado es un mecanismo homeostático que se autorregula y que no se necesita Pero nunca Estado. vas a tener problema de diversidad con el problema neoliberal. No, pero puedes el tener problema problemas de calidad. Con un modelo que es el problema socialista es que te aplasta todo lo que no es representativo de lo que ellos quieren. De acuerdo. Conducido por el Estado. El punto está en cómo, teniendo lo bueno, digamos, de esa diversidad, aseguramos que también es importante que en el sistema, porque hay una legitimidad de que nadie vaya a una universidad donde vaya a quedarse después sin pega porque no era la calidad suficiente, pues, o que haya un lucro excesivo, que tuvimos que cerrar una universidad. Pues eso deslegitima también las otras universidades que funcionan bien. Entonces hay que pensar en esa lógica institucional, no solamente la parcela de cada universidad, sino como el hecho de que una de tus pares funcione mal, te friega todo el sistema y te lo contamina y cambia la legitimidad social de eso. Entonces ahí el rol del Estado también es importante. Ahora, no tiene que estar roncando y haciendo clases. Yo creo que no hay que tener profesores, digamos, eso puede ser un tema un poco excesivo. Tenemos que ver los mecanismos de control y regulación que puede ser interesante. Pero es que pasó, Cristóbal, nos fuimos del modelo neoliberal que se retraía de todo a este modelo que ahora de Estado controlador. Y la regulación que debió haber funcionado no funcionó, fue cosmética. Y todo esto estalló, acuérdate, con el señor Díaz y la acreditación y todo aquello. Se empezó a burlar la fe pública. Así es. Porque nunca le metimos realmente cabeza en esa idea de la regulación. Y aquí también la derecha tiene un rol y una responsabilidad, porque cuando se quería, entregarle más herramientas fiscalizadoras a distintos entes que ya había en ese minuto en el Estado con la superintendencia, no, porque funciona la autorregulación. La autorregulación no funcionó y ahora nos fuimos para el otro extremo. Pero es el Estado el que va a regular todo, va a controlar, no regular, controlar. Y la única universidad que cerró Harald Beyer, ministro Piñera, la Universidad del Mar. Sí. O sea, claramente había un problema regulatorio. El tema es cuántos años le damos a la Universidad de Aysén y a la Universidad de Higgins, porque además ellas van a competir. Y aunque tengan todos los recursos de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, van a competir con otras universidades que hoy día hay en esas zonas, donde logra tanto la O'Higgins, que va a tener 2 sedes, San Fernando y Rancagua y la de Aysén. Entiendo que hay otras universidades allí. Hay presencia. ¿Cuánto nos va a costar ese experimento para dejar feliz a los ¿qué lo justifica socialmente? La pregunta es ¿qué lo justifica socialmente? Porque el Estado debería actuar cuando, digamos, hay una necesidad real de algo. Y es ¿qué lo interesa? Y parece que esto es solamente el interés de que exista un patronazgo estatal en esa zona. Y eso me parece que es injustificado. Y de hecho es el mismo problema que es esto, porque la rectora Pei acusa, digamos, que ella tiene la facultad para hacer lo que ella quiera, porque tiene la autonomía universitaria. Y hoy día esa universidad existe en una carpeta, ¿ya? Una carpeta, y digo, esa carpeta tiene autonomía universitaria tanto así como para cambiar las reglas. Y eso parece entonces que es como una cuestión tan inventado que se genera un problema y se muerde la cola. Entonces todo este problema que la rectora Pei con del piano es una cuestión que nace de un problema de algo inventado. Yo creo que ahí hay un problema de que hay que juzgar cuál es la motivación, cuáles son los fines, digamos, y qué la justifica socialmente. Sí, y que juegos políticos hay también detrás, hay sectores que apoyan a la rectora Pei. Yo creo que en principio las universidades regionales está bien que existan. Han sido polo de desarrollo importante y tenemos múltiples casos. Pero en este tipo de casos concretos, de donde hay un asunto tipo territorial de distancias, O'Higgins está aquí al lado, y el caso de Aysén, bueno, pero hay un problema obvio de conectividad, de escasa población que vive allí. O sea, hay que meterle un poco de cabeza. No es el modelo regional a todo evento, vamos y lo reproducimos independientemente del contexto donde se va a sentar. Y en ese contexto uno tendría que ver, bueno, hoy día hay universidades regionales, estatales, en, no sé, en Iquique o en Arica o en Magallanes, que no funcionan de lo más bien. Y bueno, arreglemos eso primero antes de estar creando otras cosas nuevas. Andrés Barriento dice, otra de la universidad estatal es la futura Universidad de Chiloé, que desde ya no será competitiva. Bueno, la próxima semana, me desayuno. Bueno, eso lo dejamos para la próxima semana. Lo dejamos para la próxima semana, donde va a estar con ustedes Nicole Rodríguez. Yo vuelvo la semana subsiguiente. Que tengan una muy buena semana. Yo la tendré. Tú también. Disfruta. Tu familia. Muchas gracias, María Los Ángeles. Muchas gracias, Cristóbal.